Buenos días, ingeniera y compañeros. El día de hoy mi grupo va a hablar sobre la fermentación alcohólica y la fermentación láctica. Ya comenzando con la introducción. Las fermentaciones son procesos metabólicos de las levaduras y de varias bacterias que se transforman en compuestos químicos orgánicos, principalmente azúcares, en otras sustancias orgánicas más simples como etanol, ácido láctico y ácido butírico. La fermentación alcohólica es un proceso biológico en el cual un azúcar fermentescible es transformado en alcohol etílico, anhídrido carbónico y energía. Este tipo de fermentación es de gran importancia en la industria de fabricación de licores. En la fermentación, el sustrato da lugar a una mezcla de productos finales, unos más oxidados que otros y otros más reducidos. Los sustratos fermentables no pueden ser ni muy oxidados ni muy reducidos. Los carbohidratos son por esta razón muy buenos sustratos para los procesos fermentativos, aun cuando las bacterias pueden también fermentar ácidos orgánicos, aminoácidos, piridinas y pirimidinas. Las bacterias ácido lácticas se han empleado para fermentar o crear cultivos de alimentos durante al menos 4 milenios. Su uso más corriente se ha aplicado en todo el mundo a los productos lácteos fermentados, como el yogur, el queso, la mantequilla y la crema de leche, entre otros. Su importancia se debe ante todo a sus propiedades para preservar y mejorar la salud. El yogur es una leche fermentada, es decir, una leche en la que se han introducido unas bacterias, las cepas o fermentos, que convertirán los azúcares de la leche, la lactosa, en ácido láctico. Este proceso produce una acidificación y hace que las proteínas de la leche coagulen, dando al yogur su textura característica. En el caso del yogur, estas bacterias son dos, definidas legalmente como Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus. Los procesos de fermentación han sido usados por el hombre desde hace miles de años con el fin de preservar los alimentos y para producir bebidas y comestibles con sabores, texturas y aromas específicos, como el yogur, quesos, kumis, chocolate, cerveza, vinos, panes y encurtidos. En los últimos siglos, mediante las fermentaciones, se han desarrollado diversos antibióticos, medicamentos, ácidos y combustibles, entre otros productos industriales. Como objetivos de este trabajo tenemos medir el grado de fermentación alcohólica a través de la producción de CO2, demostrar la importancia de la concentración de sustrato en la fermentación alcohólica y aplicar las técnicas para producir yogur a base de leche gracias a la fermentación láctica. Eh, Continuando con el marco teórico, ahora voy a proceder a explicar sobre la fermentación alcohólica, también llamada fermentación del etanol o fermentación etílica. Es un proceso biológico de fermentación que no ocupa oxígeno, se debe a la actividad de algunos microorganismos que procesan los hidratos de carbono para así poder obtener alcohol en forma de etanol, dióxido de carbono en forma de gas y moléculas de ATP que consumen los propios microorganismos en su metabolismo celular energético anaeróbico. El etanol resultante se emplea en la elaboración de algunas bebidas alcohólicas tales como el vino, la cerveza, la sidra y el cava, etcétera. El objetivo de dicha fermentación es proporcionar energía anaeróbica a los microorganismos unicelulares, que serían las levaduras. En ausencia de oxígeno, para ellos se descomponen las moléculas de glucosa y se obtiene la energía para sobrevivir y producir el alcohol. Y CO2. Las levaduras y bacterias causantes de este fenómeno son microorganismos eh, que están en las frutas y cereales y contribuyen en gran medida al sabor de los productos fermentados. Una de las principales características de estos microorganismos es que viven en ambientes completamente carentes de oxígeno. Eh,
Por esta razón se dice que la fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico. Acá se puede ver el proceso desde cómo se obtiene desde la glucosa, pasa por una glucólisis, se obtiene el piruvato y después de esto se obtiene el acetaldehído y por la fermentación alcohólica finalmente se obtiene el etanol, que sería el alcohol. Continuando con la fermentación láctica, para que se produzca, se forma ácido láctico a partir del ácido pirúvico procedente de la glucólisis. Así se regenera el NAD+, necesario para proseguir la glucólisis. En la glucólisis, la glucosa se oxida a dos moléculas de ácido pirúvico, como se puede observar acá, generándose NADH. Después el ácido pirúvico acepta los electrones del NADH, reduciéndose a ácido láctico o lactato. El rendimiento energético es de dos moléculas de ATP obtenidas por fosforilación a nivel de sustrato. La fermentación láctica es causada por algunos hongos y bacterias. El ácido láctico más importante que producen las bacterias es el Lactobacillus. Otras bacterias que producen el ácido láctico son Leuconostoc mesenteroides, también la Pediococcus cerevisiae, el Streptococcus lactis y el Bifidobacterium bifidus. El yogur se hace fermentando la leche con bacterias compatibles, principalmente el Lactobacillus, el Bulgaricus y el Streptococcus thermophilus. El yogur fermentado fue inventado probablemente por tribus volcánicas hace miles de años. El yogur era solo un alimento de Europa oriental hasta los siglos 1900, cuando el biólogo Mechnikov creó la teoría de que esas bacterias Lactobacillus del yogur eran responsables de la longevidad de las personas de Bulgaria. La leche azucarada o lactosa son fermentadas por estas bacterias y se forma el ácido láctico, el cual da origen a la formación de la cuajada. El ácido también restringe el crecimiento de bacterias que causan descomposición del alimento. Durante la fermentación del yogur se generan algunos sabores que le dan especial característica. El yogur puede ser hecho en casa usando un yogur vivo como iniciador para hacer su propio yogur. Em, Siguiendo el siguiente procedimiento, primero llevar la leche a su punto de ebullición, después de enfriarla, bajando la temperatura a rangos de 40 a 45 grados centígrados. Después se vierte esta leche en un recipiente esterilizado y se pone 100 mililitros de yogur vivo por cada litro. Se mezcla con una cuchara esterilizada y finalmente se incuba a 40 o 44 grados centígrados durante 4 a 6 horas hasta que el yogur esté listo. Finalmente se coloca el yogur en el refrigerador y le doy paso a mi compañera. Siguiendo con la exposición, vamos a hablarles sobre el procedimiento experimental. En la experiencia 1 tenemos a la fermentación alcohólica. Bueno, como materiales, aquí tenemos 2 botellas de plástico, un vaso precipitado, un matraz Erlenmeyer, 2 globos, una cocinilla y una olla. Como reactivos, aquí tenemos la levadura granulada, azúcar, hidróxido de calcio y agua destilada. Siguiente. Procedimiento. Aquí primero vamos a etiquetar las botellas plásticas y enumerarlos 1 y 2. Posteriormente vamos a agregar 3 cucharadas de azúcar a cada botella de plástico mediante un embudo, que lo hemos hecho en este caso de papel. Tercero, al frasco número 1 le vamos a agregar 1,5 cucharadas de levadura granulada. Y mientras que la botella 2 simplemente va a estar con azúcar y agua. Ahora, como paso cuarto tenemos que añadir a ambos frascos agua
previamente debe estar calentada hasta los 45 grados. Lo vamos a llenar hasta más o menos la mitad de la botella. Posteriormente vamos a agitar vigorosamente ambos frascos, ambas botellas, y para poder colocarlos a cada uno un globo de diferente color. Y finalmente vamos a dejar reposar aproximadamente durante 45 minutos y observaremos qué sucede. Como observaciones, aquí tenemos que en la botella 1, en la cual contiene pues levadura más azúcar más agua, aquí podemos observar que mientras pase o transcurre el tiempo, irá fermentándose la solución y por ende también se inflará el globo a causa de la temperatura, que va a influir mucho en la reacción, generando así el desprendimiento de dióxido de carbono. Cuando se añade agua, la levadura se despierta, es decir, que se va a activar y como cualquier otro ser vivo va a necesitar energía. En este caso, la levadura se obtendrá de la glucosa del azúcar, ya que es la energía que va a requerir para poder realizar sus funciones vitales. En este proceso de obtención de energía, su respiración celular va a ser mediante la respiración anaeróbica, es decir, que van a convertir la glucosa en energía sin utilizar el oxígeno. El aumento de la temperatura va a traer con ello un incremento de la velocidad de las moléculas, es decir, que van a estar más deprisa, ya que podemos decir que la distancia entre ellas se va a hacer mayor, lo que va a traer con ello un aumento de volumen, es decir, que el gas se va a expandir y el globo por ende se va a inflar. A diferencia de que si le echaras agua fría, el gas se contrae y va a ocupar menos volumen y por ende el globo se va a deshinchar. La fermentación, en este caso alcohólica, es la que, en este caso de las levaduras, también ocurre en algunos hongos o bacterias, y lo cual se va a aprovechar en sí para poder obtener productos como por ejemplo la cerveza, el pan y el vino. Y ahí podemos ver que la glucosa, en este caso el azúcar, va a producir esta energía a la levadura, lo cual va a generar el dióxido de carbono más el etanol. Y como resultado vamos a tener que esta fermentación alcohólica va a ser uno de estos productos, es un gas, es decir, el dióxido de carbono, como les mencionaba. Este gas va a ser el responsable de que formen esas burbujas en la solución y que de manera inmediata se hinche el globo. Y este inflado de este globo es el dióxido de carbono que está liberado en la fermentación del azúcar. Como podemos ver, siguiente diapositiva. En el caso de la botella 2, aquí solamente utilizaremos el agua y el azúcar. Aquí no va a haber ninguna reacción en la cual pueda inflarse el globo, dado que no se ha agregado levadura y no va a generar por ende ninguna fermentación. Lo único que aquí va a ocurrir es que cuando los cristales del azúcar de la mesa se disuelvan en agua, esta va a ser solamente la separación de las moléculas individuales de la sacarosa, que normalmente se mantienen unidas por uniones químicas débiles. En este caso, el azúcar, como tiene una reacción higroscópica, al disolverse en agua, lo único que va a hacer es absorber. Siguiente diapositiva. Aquí podemos ver en este video, en la botella 1, cómo se está formando ese burbujeo y está desprendiendo el dióxido de carbono, lo cual hace que genere esa inflación en el globo. Mientras que en la botella 2 simplemente no genera ninguna reacción debido a que no hay ninguna fermentación y por ende tampoco es porque sea requerido de la levadura. Siguiente diapositiva. Aquí vamos a utilizar agua más azúcar más levadura en el matraz de Erlenmeyer, y mientras que en el brazo precipitado va a estar el hidróxido de calcio más agua destilada. El procedimiento aquí, en un matraz de Erlenmeyer vamos a añadir azúcar más levadura granulada más agua hasta los 100 mililitros. Segundo, vamos a colocar
un tubo con manguera para poder conectar así la solución del vaso precipitado al vaso precipitado. Y por último, en el vaso precipitado añadiremos hidróxido de calcio más 100 mililitros de agua destilada. Lo que vamos a apreciar aquí es el destilado de la solución fermentada. Vamos a ver cómo reacciona esta solución del hidróxido de calcio, ya que cuando empieza a fermentarse el destilado va a producir un burbujeo y lo que va a generar que de esta manera se desprenda el CO2 y forme así el carbonato de calcio, como se puede apreciar en las imágenes. Siguiente diapositiva. Aquí en el primer video podemos ver cómo vemos ese burbujeo intenso, lo cual está formándose ya el carbonato de calcio. Mediante el destilado de la fermentación alcohólica. Y aquí en el segundo video también estamos viendo de una manera más intensa, ¿no? Y vigorosa el burbujeo. Le doy paso a mi compañera. Continuando con la exposición, experiencia 2, fermentación láctica. Siguiente, por favor. Entre los materiales que vamos a utilizar, una olla pequeña, un recipiente o tazón, 2 frascos de vidrio con tapa de 500 mililitros, 2 secadores gruesos, una cocinilla y un termómetro. Siguiente. Los reactivos, un litro de leche entera, 150 gramos de yogur natural y 150 gramos de leche en polvo. Siguiente, por favor. Procedimiento. Como primer paso, en una olla agregaremos la leche entera y calentaremos a 80 grados centígrados con la finalidad de asegurar la reducción de carga bacteriana. Como segundo paso, se va a retirar del fuego y se va a dejar enfriar hasta los 45 grados centígrados. En un recipiente aparte se va a colocar una cantidad de leche y se agregará el yogur natural. Se mezclará bien hasta que esté totalmente disuelto y se vierta todo en la olla. Quinto paso, se agregará la leche en polvo a la olla que contiene la leche para que el producto tenga mayor consistencia. Siguiente, por favor. Como sexto paso, se vertirá la leche en 2 recipientes de vidrio con tapa y se cubrirá bien con los secadores a fin de mantener la temperatura. Como séptimo paso, se llevará a una incubadora por 6 horas aproximadamente. Y pasado el tiempo de las 6 horas, observaremos. Siguiente, por favor. Y como se ve en el video, en el primer video, estamos disolviendo la leche en polvo. Y en la segunda foto, se está refrigerando. Siguiente, por favor. Las observaciones. En la hora 1, observamos una textura líquida con olor natural. La leche no presentó ningún cambio, ya que aquí las bacterias están en un proceso de adaptación con el ambiente. En la hora 2, la leche no presentó ningún cambio, ya que aquí las bacterias siguen en el proceso de adaptación con el ambiente. En la hora 3, en la medida que las bacterias iban creciendo y actúan con la lactosa. La hora 4, estas bacterias toman la lactosa y la fermentan en ácido láctico. Y esto hace que aumente el ácido y baje el pH de la leche. En la hora 5, toman la glucosa y la fermentan en ácido láctico. En la hora 6, toman la lactosa y la fermentan en ácido láctico. Esto hace que aumente el ácido y que baje el pH de la leche. A medida que el tiempo aumenta, lo va a hacer el porcentaje de acidez. Vamos a ver una imagen. Siguiente, por favor. Ya empieza mi compañero. Continuando con las actividades, en la primera actividad nos piden la ecuación general de la fermentación alcohólica, la cual es la que vemos abajo, que empieza con azúcar, pasa por un proceso de levaduras y finalmente queda el etanol. En la siguiente pregunta
¿Qué relación existe entre la glucólisis y la fermentación? Las funciones de la glucólisis son la generación de moléculas de alta energía como fuente de energía celular en procesos de respiración aeróbica, o sea, en presencia de oxígeno, y en fermentación, la ausencia de oxígeno. La generación de piruvato que pasará al ciclo de Krebs como parte de la respiración aeróbica. En la tercera pregunta, en la fermentación alcohólica, ¿con qué microorganismo se trabajó y cuál es su nombre científico? Se utilizó el azúcar, que es sacarosa, y entre los microorganismos aislados están las bacterias acidolácticas, bacterias productoras de exopolisacáridos y bacterias termófilas. La levadura, que es el fungi, el agua y el oxígeno. En la cuarta pregunta, ¿qué aplicación tiene la fermentación alcohólica en la industria? El proceso de fermentación alcohólica ha sido empleado por dos grandes industrias: la industria farmacéutica para la elaboración de antisépticos y reactivos químicos, además de algunos excipientes para medicamentos, y en la industria que manufactura bebidas alcohólicas como la cerveza, el vino, whisky, ron, entre otros. La quinta pregunta, ¿qué produce la fermentación láctica? En la fermentación láctica o cultivos lácticos, los agentes encargados de llevar a cabo el proceso fermentativo son las bacterias acidolácticas, que acidifican, preservan y mejoran la textura, sabores y aromas de ciertos alimentos. Le doy pase para mi compañera para que continúe con esta actividad. En la pregunta 6 tenemos, ¿qué se puede hacer con la fermentación láctica? Bien, la fermentación láctica es usada en todo el mundo para producir variedad de comidas. Por ejemplo, en el mundo occidental se hacen los yogures, los panes de pan fermentado, el chucrut, encurtidos de pepino y aceitunas. En Medio Oriente se hacen las verduras en escabeche. Por ejemplo, en Corea se hace el kimchi, que es una mezcla fermentada de col china, rábanos, pimiento rojo y ajo y jengibre. Siguiente. En la actividad 7 tenemos ¿cuál es la reacción química de la fermentación láctica? Tenemos la fórmula de la glucosa más dos moléculas de adenosín difosfato, reacciona y nos da ácido láctico más dos moléculas de agua más dos moléculas de adenosín trifosfato. Siguiente. Conclusión. Ya. En conclusión, la fermentación es un proceso biológico. En la experiencia llevada notamos dos procesos de fermentación, la alcohólica y la láctica. Esto se debe a la actividad de algunos microorganismos. También se observó que en la primera actividad con el globo, este se iba inflando de poco a poco debido a la fermentación. Y en la última quedó como resultado el yogur por la reacción de la fermentación láctica. Y el fin de esta experiencia fue mostrarnos distintas reacciones con materiales al alcance y que la fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta y totalmente anaeróbico, siendo el producto final un compuesto orgánico, como lo es el yogur, y estos productos finales son los que caracterizan los diversos tipos de fermentaciones. Gracias.